Hoy recibimos en nuestros estudios al presidente de EH Bildu en Araba, a Ibon Sansaturnino. Guardión, muy buenos días. Sí, Guardión. Estamos en un mes para el final de la legislatura, para esas elecciones, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación Foral de Álava. ¿Qué balance hacen desde EH Bildu? Queda un año, poco menos. Un año, no, sí. O un mes, no, un año. Es poco menos de un año. Yo creo que balances se pueden hacer muy diferentes. Por un lado, nosotros, con respecto a la actividad de EH Bildu y el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos 3 años, estamos satisfechos. Todo es mejorable, pero estamos satisfechos y satisfechas. Cuando nos presentamos a las elecciones, lo que planteamos es que nuestros objetivos eran claros, era mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y que para eso teníamos disposición a alcanzar acuerdos y en eso hemos estado trabajando a lo largo y ancho del territorio, en algunas instituciones con mejores frutos y en otras con menos. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Gasteiz han sido repetidos los acuerdos y en diferentes ayuntamientos del territorio. Con respecto al balance, institucional en términos generales, también después de las elecciones, y esto es una idea que seguramente irá saliendo a lo largo de la entrevista, nosotros ya propusimos que en el momento en el que nos encontrábamos con grandes retos de época acumulándose, creíamos que había que hacer una apuesta por gobiernos colaborativos de amplio espectro, excluyendo única y exclusivamente al bloque reaccionario constituido por PP y Vox. En aquel entonces la decisión que tomaron PNV y PSE fue conformar gobiernos que nosotros hemos llamado excluyentes, en los que se excluía al resto de formaciones y también a EH Bildu, incluso llevándolas al punto de alguna manera sacar de la alcaldía a EH Bildu a pesar de haber ganado las elecciones. Creemos que ese modelo ha fracasado y es demostrable que ha fracasado. Donde no ha habido acuerdos, donde no ha habido colaboración, donde no ha habido diálogo, se ha tendido a la parálisis, y nosotros creemos que en un momento como este, y seguramente hablaremos también de cuál es este momento, la parálisis es ir hacia atrás. Claro, usted habla de gobiernos excluyentes, de situación de parálisis, de falta de llegada de acuerdos, de que no han pactado con ustedes. Sin embargo, si miramos el histórico, ustedes han pactado los presupuestos en el Ayuntamiento, también han debido al inicio de la legislatura, sobre todo en Diputación Foral de Álava, también han pactado con el equipo de gobierno. ¿Por qué esa sensación agridulce por parte de EH Bildu si realmente sí que han llegado a pactos? Sí, nosotros hemos alcanzado acuerdos y hemos tenido una disposición abierta desde el primer momento a alcanzar acuerdos. Y ha habido situaciones diferentes, ya decía, en base ¿Qué ha cambiado entonces del inicio de la legislatura ahora para que sean tan críticos con el actual equipo de gobierno en el que, no se abren esos pactos? Igual, sobre todo por centrarnos, porque igual el resto de ayuntamientos son más pequeños y es diferente la realidad, pero por centrarnos en Diputación y Ayuntamiento de Gasteiz. Nosotros a principio de legislatura trasladamos tanto al PNV como al PSE que a pesar de lo que había pasado después de las elecciones, nuestra disposición era trabajar conjuntamente, alcanzar acuerdos, hablar de políticas públicas y en base a eso poder virar en la medida de nuestras posibilidades, sabiendo que no estábamos en el gobierno, las políticas públicas en la dirección que nosotros consideramos que beneficia a la ciudadanía. Tras aquella, declaración con las ejecutivas de ambos partidos, nosotros tenemos la sensación de que en el Ayuntamiento de Gasteiz esa oferta se tuvo en cuenta y a partir de ahí se inició un diálogo que ha ido fructificando en diferentes acuerdos, ordenanzas fiscales, presupuestos y nuevas políticas públicas en el Ayuntamiento de Gasteiz. Y en cambio, en el caso de la Diputación Foral de Álava, no se consideró leal esa propuesta o no la tuvieron en cuenta. Y la Diputación Foral de Álava lo que ha ido, desde nuestro punto de vista, es tratando de sacar sus políticas en base a coyuntura, y llegando a acuerdos a veces con el PP, otras veces con Podemos, otras veces con Euskal Herria Bildu. Y nosotros tenemos la sensación de que eso no orienta las políticas públicas. Es decir, no tiene sentido alcanzar un acuerdo presupuestario en materia de gasto con EH Bildu y a la vez, y encima a escondidas, alcanzar un acuerdo en materia fiscal
con el PP. ¿Se han sentido ninguneados en este aspecto? No, ninguneados no. Hemos tenido la sensación de que no había una voluntad real de hablar de la dirección de las políticas públicas. Es decir, lo que había era un interés en base a la coyuntura de conseguir mayorías en los plenos. Y en ese sentido, pues el gobierno buscaba la mayoría con aquel que le resultaba más sencillo y más cómodo en cada momento. Y cuando ha tendido a alcanzar un acuerdo con H. Bildu es porque el resto de opciones se le habían caído. O sea, se han visto como última opción. Hablando en plata, es la sensación. En todo caso, nuestra disposición al diálogo y al acuerdo sigue encima de la mesa. Como tú decías, Euskal Herria Bildu a lo largo de estos 3 años ha alcanzado muchos acuerdos con todos los agentes políticos del territorio, excluyendo al bloque reaccionario. Es decir, hemos alcanzado acuerdos con el PSOE, hemos alcanzado acuerdos con el PNV, con candidaturas independientes municipio a municipio. Por lo tanto, nosotros creemos que ese es el camino. Estamos en una coyuntura en la que necesitamos ponernos de acuerdo en aquellos elementos en los que estamos de acuerdo y priorizarlos y por lo menos en materias estratégicas avanzar de la mano en aquello que se pueda. Más si cabe en Vitoria y en Álava en general, donde se necesita acuerdos para llegar a gobernar, bien sea diputado o diputada general o bien sea alcalde o alcaldesa de nuestra ciudad. Ahora le pregunto por ¿con quiénes se sentirían más cómodos ustedes o cómo buscarían esos acuerdos? Pero antes, permítame que me vaya a las, en este caso, a los sondeos que se vienen presentando, en los que ustedes tienen un empate técnico, digamos, con el Partido Nacionalista Vasco, salvo la última de los sondeos que hizo, en este caso, la Diputación Foral de Álava, que sí que le da un diputado más al Partido Nacionalista Vasco, avance de la ultraderecha, pierde en este caso el bloque de Sumar y el Carrequín. ¿Cómo valora todo esto? ¿Qué sondeos, qué estudios internos tienen ustedes de cara a estas próximas elecciones? ¿Qué les marcan? En términos generales, nosotros conocemos un poco cómo funcionan los sondeos y por lo tanto sobre todo a las previsiones electorales no les hacemos excesivo caso. Es decir, es verdad que marcan tendencias subida, bajada. Nosotros tenemos la sensación y la percepción, y creemos que los sondeos así lo avalan, que Euskal Herria Bildu sigue en tendencia ascendente, que seguimos creciendo. Y bueno, nosotros tratamos en nuestra actividad política de hacer cosas con sentido común, conectar con el sentir de la gente y alejarnos del ruido político existente. Y en ese sentido, bueno, pues en eso estamos y en eso seguiremos trabajando. Creemos, además, que tratar de hacer cosas con sentido común se premia por la ciudadanía y se agradece. Sí que es en la parte de los sondeos, yo creo más interesante es aquella que hace referencia a las preocupaciones de la ciudadanía, porque de ahí sí se pueden sacar conclusiones realmente más efectivas, y ahí yo creo que es evidente dónde están las preocupaciones ahora mismo de la gente. Yo creo que a esas preocupaciones a las que nos corresponde dar solución, ¿no? Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de situación económica, en el caso del territorio, de infraestructuras y movilidad. Bueno, esos son los elementos para mí importantes de los sondeos, y a los que sí que hacemos caso y a los que tratamos de responder en la medida de nuestras posibilidades. Permítame que vuelva a esos sondeos, a esa intención de voto, a las que les marcaría que se volvería a dar en el caso del Ayuntamiento la misma situación que ya se dio hace 3 años, en los que ustedes fueron la fuerza más votada, sin embargo no llegó a la alcaldía, a Rocío Vitero por aquel entonces, que no sé si será la candidata elegida de cara a estas próximas elecciones, pero hablábamos de que tienen que llegar a acuerdos, que estamos en una ciudad, en una provincia, en Araba, en la que se tiene que llegar a acuerdos para gobernar. ¿Con quién están en disposición o con quién se sentirían ustedes más cómodos para poder llegar a algún tipo de acuerdo? Y si cree que podrá ser posible. Nosotros y nosotras, tanto antes como después de las elecciones, volveremos a poner encima de la mesa la oferta que hicimos hace 3 años. Tanto si ganamos como si no las ganamos. Nosotros lo que planteamos es una reflexión que es bastante sencilla. Vivimos un momento histórico muy especial, en el que los retos de época se han acumulado y no estamos sabiendo darles respuesta en condiciones.
y la última semana de calor yo creo que nos demuestra hasta qué punto esto es grave. Tenemos un auge del autoritarismo a nivel mundial, a nivel europeo y también a nivel estatal preocupante, que el propio Lehendakari nos avisa del riesgo de que vengan tiempos oscuros de la mano del bloque reaccionario representado por PP y Vox. Y en esa coyuntura nosotros... Está creciendo esa intención de voto, además. Nosotros y nosotras lo que decimos es hay que actuar con responsabilidad. Si ese es el escenario real, lo que hacen falta son gobiernos de concentración, de colaboración y de espectro amplio. Sin embargo, nos encontramos... En ese sentido, ¿con quién estaríamos dispuestos a gobernar? Con todas las formaciones políticas, excepto aquellas que se sitúan en el bloque reaccionario. Sin embargo, nos encontramos con declaraciones como las del líder de los socialistas, el señor Javier Hurtado, en las que decía que a Bildu le queda un recorrido ético para pactar con ellos, para pactar con ustedes. Les queda un recorrido ético largo. Incluso la propia Maider Etxebarria, en estos mismos micrófonos, la semana pasada, decía que descartaba de alguna manera de cara a las próximas elecciones ese pacto con ustedes. Bueno, a ver, estamos en un contexto cada vez más preelectoral, aunque nosotros y nosotras todavía no hemos entrado en ese contexto. Pero ¿Temen que se dé entonces esa situación con estas declaraciones? Perdona que le interrumpa. ¿Temen que se dé esa situación de que ustedes vuelvan a ganar las elecciones al ayuntamiento o a diputación o a diferentes ayuntamientos y no puedan gobernar? Yo no temo esa situación. Yo lo que venía a decir, estamos en una situación preelectoral, los partidos empiezan a poner en marcha sus maquinarias y sus mensajes, y son declaraciones que entran dentro de la lógica preelectoral. Es decir, nadie va a decir yo mañana voy a gobernar con este. A partir de ahí, a nosotros lo que nos preocupa sobre todo es responder a las necesidades de la gente y hacer propuestas para que mejore este territorio, para que mejore esta ciudad y para que mejore el conjunto del país. Y lo que nos preocupa sobre todo es que la gente respalde las políticas de Euskal Herria Bildu. A partir de ahí, cuando llegue el momento, nosotros volveremos a poner encima de la mesa la propuesta de gobiernos amplios y de concentración. Creemos también que la situación ha cambiado mucho de hace 4 años o de hace 8 años a este momento. Y creo que, por ejemplo, el recorrido en el Ayuntamiento de Gasteiz, en el que tras haber sido excluidos de la alcaldía, Euskal Herria Bildu ha demostrado la capacidad de acuerdo y ha sido de alguna manera, no, porque se nos excluyó de la alcaldía en nombre de la estabilidad, y la estabilidad al Ayuntamiento de Gasteiz la ha proporcionado Euskal Herria Bildu a lo largo de estos 3 años. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que cada vez es más difícil sostener políticamente. En este aspecto, ¿estarían dispuestos a apoyar al Partido Socialista de Euskadi aún no siendo la alcaldesa? Si los votos dan. Yo repito, nuestra propuesta será de gobiernos amplios y de concentración y de espectro amplio en cualquiera de los casos. Gane Euskal Herria Bildu o ganen otras. En cualquier caso, todavía queda un año de legislatura y quedan muchos debates por delante. Molto longo, que se suele efectivamente. Le voy a pedir que se ponga los cascos, por favor, para escuchar esta declaración que hacía esta misma mañana el diputado general Ramiro González. En esta Cámara, Euskal Herria Bildu lleva 7 meses ninguneándose sola. Ahora mismo, realmente es una formación política aislada. No tiene diálogo con el Carrequín, no tiene diálogo con el gobierno, esperemos que ese diálogo sea posible ahora. Tiene diálogo con el PP, pero no quiere que se sepa. Es una formación política aislada y supongo que la culpa no será de todos los demás. Supongo que ustedes tendrán alguna responsabilidad. ¿Qué le parece? No las había escuchado. Me sorprende. Antes comentaba que algunos partidos han puesto en marcha la maquinaria electoral y que están en precampaña. Yo creo que es evidente que estas declaraciones responden a una estrategia electoral y seguramente a ciertos nervios electorales. Yo creo que la realidad demuestra que esto no es así. Ha habido un acuerdo presupuestario con Euskal Herria Bildu. Hubo un acuerdo sobre una norma foral de concejos con Euskal Herria Bildu firmada por el propio diputado general y que no ha sido tramitada en tiempo y forma como estaba recogida en el acuerdo. Ahora mismo tenemos el diálogo abierto sobre la norma foral de las vías de alta capacidad, sobre peajes, AP68 y demás. Es decir, hay diálogo, hay negociaciones, a veces llegan a buen puerto y otras no.
Y sí que repito lo que decía antes, sí que ha habido, desde nuestro punto de vista, ha habido un cambio a lo largo de la legislatura en el gobierno foral. Seguramente al principio de la legislatura había ciertos temas, y seguramente la norma foral del Concejo era uno de ellos, en los que el gobierno foral entendía que había que hacer cosas con Euskal Herria Bildu por el peso que tenía en el territorio, y ha habido un cambio de posición. Y ahora mismo pues resulta mucho más complicado pues llegar a acuerdos, pero desde nuestra parte la disposición seguirá encima de la mesa, la invitación seguirá encima de la mesa. Y eso sí, como eso también lo hemos trasladado más de una vez, cuando se dialoga, primero hay que reconocer al que tienes enfrente de la mesa y a su proyecto político, en base a la correlación de fuerzas, hay que hacer un diálogo sincero, no en base a los intereses de uno solo, en la que o me aceptas lo que yo te planteo o nada, sino que hay que llegar a acuerdos, dialogar y buscar esos puntos en los que podemos estar de acuerdo. Le pido un poquito de concisión y brevedad, se nos va acabando el tiempo y tenemos un montón de temas. ¿Quiénes van a ser las candidatas a Ayuntamiento y Diputación Foral de Álava por Euskal Herria Bildu? Entiendo el interés que concita todo este tema. En Euskal Herria Bildu todavía no hemos ¿Repetirán Rocío Vitero y Eva López Arroyabe? No hemos puesto en marcha el proceso interno. El proceso interno se pondrá en marcha en otoño, a la vuelta del verano, y entonces los bilkides y las bilkides tendrán posibilidad de presentar candidatos y candidatas, se votará y se decidirá. ¿Podrían repetir? Podrían repetir ellas, podría haber otras propuestas. En cualquier caso, yo creo que es evidente que el trabajo realizado por Rocío y por Eva a lo largo de esta legislatura pues ha sido estupendo y es más, que representan a Euskal Herria Bildu de manera magnífica. A partir de ahí, esa es mi opinión, esta decisión la tomarán los bilkides y las bilkides. Si dependiese de usted, ¿repetirían? No es importante lo que opine yo, ya te digo, el proceso empezará en septiembre y en otoño estará despejado. Pues habrá que esperar hasta septiembre, nos quedamos sin saberlo, pero bueno, por lo menos esa sensación de que lo han hecho bien, o ustedes interpretan que lo han hecho bien, y a partir de ahí podrían repetir tanto Rocío Vitero como Eva López de Arroyabe. Y nos marchamos hasta Ayaraldea, donde se da una situación de cierres, de problemas constantes. De hecho, ahora Maderas de Llodio, pues después de 10 meses entra en un ERTE, etcétera. El diputado general siempre ha aludido a la conflictividad en la zona. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay que cambiar en Ayaraldea? A ver, voy a hacer un poco de situación, de contexto, un poquito. Sí, la situación de Ayaraldea no es nueva. Nosotros estamos hablando de tubos reunidos, de diferentes cierres. Pero tiene que ver con el tejido industrial, el tejido socioeconómico de la zona. En 2018, Euskal Herria Bildu ya propuso que se hiciera en el Parlamento una ponencia para analizar la situación socioeconómica. De ahí surgieron el PAI, el Plan de Acción Inmediata, y el PEC, el Plan Estratégico Comarcal, que hemos sido muy críticos con su desarrollo, pero eso ya fue en 2018. En 2021, Euskal Herria Bildu presentó el plan Ernaberri, que era ya un plan estratégico para transformar socioeconómicamente Ayaraldea. Es decir, esto viene de lejos y no se han hecho las hechecolanas, no se ha hecho el trabajo previo que había que hacer, y al final las cosas han venido pasando. Se alude mucho a la conflictividad. Yo creo que en muchos casos Ayaraldea ha demostrado como comarca ha sido ejemplar en la defensa de los puestos de trabajo, ha sido ejemplar en la defensa de la calidad de esos puestos de trabajo, y de ahí también que los puestos de trabajo en la industria de Ayaraldea hayan sido puestos de calidad. Y cuando se habla de la conflictividad, yo creo que también hay que hablar de los índices de productividad. Y Ayaraldea tiene uno de los índices de productividad más altos, está muy por encima de la media. ¿Por qué se dan entonces estos cierres? Yo creo que hay diferentes situaciones en cada empresa. El cierre de Guardian y Glavista responde a una cosa, el cierre de Tubos Reunidos a otra cosa. Y nosotros, ya cuando hacíamos la primera reflexión aquella en 2018 y luego en 2021, lo que decíamos es que teníamos un sector industrial muy ligado a los combustibles fósiles, a los tubos, al oil and gas, y que
antes o después iba a entrar en crisis y que antes o después había que reconvertir la comarca y había que buscar nuevos proyectos industriales y de alguna manera una reconversión industrial que se dirigiera hacia otros ámbitos de mayor investigación y desarrollo, de mayor valor añadido y demás. No se ha hecho todo eso y bueno, ahora estamos donde estamos. En cualquier caso, creo que es injusto de alguna manera achacar la situación a la conflictividad. En Aiaraldea sindicatos defienden los puestos de trabajo de sus afiliados y afiliadas con todo el derecho del mundo. Y lo que digo, los índices de productividad son muy altos. En 30 segundillos, están en negociaciones con del proyecto foral de la AP68. Nos lo marcaba usted. ¿Le ha llamado ya al equipo de gobierno para negociar? ¿Por dónde va a pasar? A ver, el equipo de gobierno se ha puesto en contacto con EH Bildu. Es pública la norma foral y nosotros hasta el momento lo que hemos solicitado es más información sobre los desplazamientos de la P68 para trabajar una propuesta. Todavía no tenemos la propuesta elaborada, pero se la tendremos que presentar al gobierno en fechas futuras. Tendrá que volver, que se nos quedan un montón de temas en el tintero. Responsable de EH Bildu en Araba, Ibon Saturnino. Es que ricasco. Es que ricasco, Suri. Dejamos con las noticias, volvemos ahora.